Hace algunos días, la agrupación política Alternativa por Alemania hizo historia al ganar la mayoría en el estado de Turingia, marcando la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que una facción de extrema derecha obtiene semejantes resultados. Las alarmas ya se habían encendido cuando alcanzaron el 15,9% en las elecciones al Parlamento Europeo, colocándose como la segunda fuerza política detrás de la Unión Demócrata Cristiana en esas elecciones. Este nuevo avance pone de relieve un cambio profundo en la política alemana, ya que desde la retirada de Angela Merkel en el 2021, luego de 16 años de actuar como canciller, el liderazgo de Olaf Scholz ha sido duramente cuestionado. Con las elecciones federales previstas para el próximo año, Alternativa por Alemania aspira a seguir creciendo y sacudir el sistema político del país. En este episodio de Aldea Mundial del podcast, exploraremos cómo funciona el sistema político alemán, su dinámica de partidos y las razones detrás del vertiginoso ascenso de Alternativa por Alemania. ¿Qué significa esto en el futuro de la nación y qué cambios podemos esperar en la estructura política de una de las potencias mundiales? Acompáñanos para un análisis profundo de la transformación política en Alemania. Buenos días, tardes, noches, dependiendo a la hora que usted nos esté escuchando o viendo. Bienvenido al episodio número 15 de Aldea Mundial y le tenemos un tema bien interesante. Andrés, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alejo? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va todo? Acá nuevamente grabando un nuevo episodio de Aldea Mundial, el podcast, muy contentos, tocando diferentes temas, y esta vez nos vamos para Europa. Hace rato no hablábamos un poco a profundidad de cosas que están sucediendo en Europa, y pues las recientes elecciones en 3 regiones de estados alemanes nos abren la puerta para comenzar a hablar de este tema, que ya dimos algunos pinceladas en nuestro capítulo cuando hablamos del auge de las nuevas derechas en el mundo. Pues ahí tocamos un poco este caso, pero traemos hoy en este caso un invitado. Nuevamente venimos a formato con invitado. Cuéntanos a quién nos traemos el día de hoy. Andrés, antes de darle la bienvenida, que además es una persona que ya nos ha acompañado en otros formatos anteriores del Día Mundial, quiero primero dejar claro que nos sigan en nuestras redes sociales, @Aldea Mundial, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en todas las redes, TikTok también nos pueden encontrar allí como Aldea Mundial. Entonces, si les gusta este contenido, compártaselo a su familia, amigos, familiares, y pongan la campanita para que les registre cuando publiquemos un nuevo episodio. Lo segundo, Andrés, es que no puedo dejar pasar, y es que gané la apuesta porque Donald Trump asistió al debate. Porque esa fue una discusión que dejamos en el episodio anterior. Y bueno, ya una vez hecho estas dos aclaraciones, pues yo le quiero dar la bienvenida a Ralf Leiteris. Mi alemán es terrible, de seguro, sí, que estoy seguro que no sé pronunciar así. Acá hago una acotación, perdón, Ralf, perdón, Alejo, y es, perdónenos si la pronunciación, entonces nos vamos a corregir mucho con la pronunciación de algunos nombres, pero hágale. Así es. Bueno, tenemos como invitado a Ralf Leiteris. Él es doctor en estudios de desarrollo de London School of Economics, máster en asuntos internacionales de la Universidad de Johns Hopkins y politólogo de la Universidad Potsdam de Alemania. Es catedrático de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y director de posgrados de la misma facultad 2016-2019. Ralf, un gusto nuevamente que nos estés acompañando ahora por episodios de podcast. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre un gusto conversar con ustedes sobre temas de la coyuntura alemana. Bueno, muchas gracias, Andrés. Pues bueno, lo que nos motiva, y como lo pudieron ver en la introducción, fue que el partido de la extrema derecha alemana, Alternativa por Alemania, hizo historia al ganar o sacar la mayor votación en el estado de Turingia. Y es la primera vez que sucede, digamos, esto en los años recientes, puede ser prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto, pues realmente ha hecho unos elementos que están modificando la política alemana, especialmente desde hace ya 3 años, que cuando hablamos de la salida de Angela Merkel, y esto ha venido haciendo unos cambios. Pero a mí me interesa un poco, para las personas que hasta ahora están, digamos, o que no conocen muy bien el sistema político alemán, conocer un poco cómo funciona, porque si bien son sistemas parlamentarios, que puede ser alguien conozca un poco de este sistema,
pues hay unas cosas que son particulares que tiene el sistema alemán en su sistema electoral que me parecen muy interesantes. Entonces yo quiero que nos comentes a grandes rasgos un poco de manera introductoria y contextualización cómo funciona el sistema político alemán, es decir, cómo es el sistema de estados, cómo es el tema de las elecciones federales, porque hay ahí un sistema que me pareció bien curioso, cómo se elige las personas del parlamento, cómo es el sistema de partidos. Cuéntanos un poco esto. Gracias, Andrés. Sí, con mucho gusto. Básicamente, como el nombre oficial de Alemania es República Federal, primero que tienen que entender, es un sistema político en función de un sistema político federal, diferente al sistema, no sé, que tienen en Colombia y que tienen en cualquier país en América Latina, ¿cierto? Es un sistema muy diferente, que tiene otra tradición. No solamente el regionalismo, ¿cierto? Que también tenemos en Colombia, obviamente hay regiones también del país, pero eso no tienen la misma función política, ¿cierto? Como en Alemania los estados federados, ¿no? De esto tenemos 16 en Alemania. 3 de ellos son ciudades, por ejemplo, conocen Hamburgo, Bremen, Berlín, ¿no? Son tres estados federados que solamente son ciudades. Y tenemos, no sé, unos estados federados que representan regiones completas, ¿cierto? Incluso más que una región. Por ejemplo, Bavaria. Bavaria es el estado federado más grande, más conocido, ¿no? Y otro es en el sur de Alemania, en Baden-Württemberg o Nordrhein-Westfalen, más en la frontera con Francia, en Bélgica. Y las elecciones que tuvimos hace 10 días, el 1 de septiembre, estaban en 2 estados federados en el este de Alemania. Turingia, como dice Manuel, y Sajonia. Entonces, y en Turingia ganó de lejos, como casi 10% de diferencia con el segundo partido más votado, el Alternativa para Alemania, sobre el cual vamos a hablar durante el programa hoy. Entonces, el sistema federal, digamos, de elecciones, el sistema político de Alemania se basa en estas dos, digamos, cámaras que tenemos, ¿cierto? Ustedes tienen Senado y Cámara de Representantes en Alemania. Tenemos el Bundestag, que es la cámara, digamos, baja, que se compone por elecciones parlamentarias al nivel federal cada 4 años, ¿sí? Las próximas elecciones vamos a tener en septiembre del próximo año. Y estas, digamos, elecciones, hay 2 votos, ¿cierto? Hay 2 votos, cada ciudadano tiene 2 votos. Entonces, un voto es para el miembro del distrito electoral. Ese es el primer voto, ¿no? Tú puedes votar por un nombre, una persona que a su vez representa un partido, pero básicamente es representante de tu distrito electoral donde vives, ¿cierto? En cualquier parte de Alemania, ¿ok? Y el segundo voto es por una lista de partidos, ¿cierto? Esos los partidos más conocidos, ¿no? Cristiano-demócratas, socialdemócratas, verdes, liberales, izquierda, hoy en día también AfD, ¿cierto? Y el otro partido, seguramente vamos a mencionar, el partido de la señora Sarah Wagenknecht, que tiene 9 meses de existencia. Es el segundo voto, ¿cierto? Representa una que se llama una votación proporcional. Recuerden, Alemania, el sistema electoral en Alemania trata de combinar un sistema de mayoritaria que tenemos, por ejemplo, en Inglaterra o en Gran Bretaña, donde simplemente tienes un voto, es para un distrito, el candidato de tu distrito electoral. Entonces, un solo voto. En Alemania tenemos este voto, ¿cierto? Del sistema electoral mayoritario y el sistema electoral de la proporción, ¿cómo se llama? Representación proporcional, que es el segundo voto, que es básicamente en función de cuántos votos sacaron los diferentes partidos políticos. ¿Okay? Eso es a nivel federal. El sistema político representa, ¿cierto? Entonces, en el Bundestag, en la Cámara Baja, la combinación entre esos 2 votos, 50% vienen de los distritos electorales, el primer voto, y el 50% de los escaños vienen del segundo voto de las listas de los partidos. Obviamente, ¿cierto? En Alemania tenemos representantes de partidos en el Congreso. No son personas independientes,
¿sí? Incluso el primer voto siempre, a pesar del hecho de tú votas por un nombre, otra vez, como dije antes, tú votas por una persona que a su vez representa un partido también. ¿Ok? Entonces, en el Bundestag, que son unos 600 miembros, ¿ya? Tenemos 300 del primer voto y 300 que vienen del segundo voto. Además, la segunda cámara es el Bundesrat, ¿no? O el Consejo Federal, ¿no? Y eso es una representación de los gobiernos regionales, ¿cierto? Recuerdan, 16 estados federados y cada uno, ¿cierto? De estos 16 estados federados tiene un gobierno propio, ¿cierto? Que tiene ciertas competencias, sobre todo en educación, ¿cierto? Pero también otros aspectos, ¿cierto? Que representa cierta independencia, digamos, y competencia independiente de estos estados. Entonces, la segunda cámara es básicamente el Bundesrat, donde son representados los gobiernos, solamente los gobiernos de estos 16 estados federados. ¿Okay? Entonces, esas dos cámaras, ¿cierto? Representan el sistema político de Alemania. Ok, no sé si eso hasta el momento es la base. Claro, Sí, pedagógico para todas las personas que estén bien escuchando, Andrés. no, y a mí me queda súper claro porque le decía a Alejandro antes de que te conectara, Rafi, antes de comenzar el programa, que yo tenía una duda de cómo era el reparto de esos dos votos, porque pues era distrito, pero pues también lista de partidos, entonces ya entendí, digamos, que es una parte proporcional y otra parte con base en los distritos y que se divide en términos iguales, pues uno ya entiende, digamos, cómo es esa estructura. Cuéntame un poquito, digamos, y aprovechando, digamos, que también es una duda, ¿cómo se venía conformando este sistema de partidos? Porque el sistema de partidos, es decir, pues, ¿cómo juegan los partidos acá? Porque tenemos un partido muy importante, o sea, hay dos partidos que prácticamente, no sé, tú me corregirás, llevan gobernando Alemania en los últimos 30 años más o menos, que son la Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata, pero pues ahí hay otro constructo. ¿Cómo ha funcionado, o cuéntame un poco cómo evolucionaste este sistema de partidos, teniendo en cuenta, digamos, que Alemania, digamos, la Alemania moderna puede ser desde la Alemania federal, posguerra, post Segunda Guerra Mundial, y luego la reunificación, pues esto ha ido variando, pero esto se mantiene, digamos, más o menos cosas. ¿Cómo ha sido esa evolución? Para que pues, podamos entender esos cambios que se están dando hoy en Alemania. Sí. No, pero en primer lugar, uno tiene que hablar sobre el sistema político de la antigua República Federal, que llamamos Alemania Occidental, ¿cierto? Que existió entre 49 y el año 90, ¿ok? Del siglo pasado. Y este sistema político de la antigua Alemania Federal básicamente tenía tres partidos, no más. Partido Cristiano Demócrata, ¿no? El partido de Konrad Adenauer, el primer canciller de Alemania Occidental, ¿cierto? El partido de Helmut Kohl, ¿cierto? El canciller de la reunificación de Alemania en los años 80. ¿No? El segundo partido, el Partido Socialdemócrata, ¿cierto? El partido de Willy Brandt, el partido de Helmut Schmidt, ¿cierto? Que fueron los cancilleres en los años 60 y, sí, básicamente 60 y al principio de los años 80 hasta que apareció Helmut Kohl. Entonces, estos dos partidos en Alemania se llaman partidos del pueblo, ¿cierto? En ese entonces, ese nombre realmente solamente en este momento aplica a grandes rasgos al Partido Cristiano Demócrata, pero en su momento de Alemania Federal, antigua Alemania Federal, habían estos dos partidos, ¿no? En inglés se llama catch-all parties, entonces, en el sentido que son partidos que tienen un amplio espectro político más al centro izquierda, socialdemócrata, o más al centro derecha, cristiano-demócrata. Acapara la mayoría de la votación, básicamente, la mayoría de la intención de voto de los ciudadanos. Entre estos dos, sí, ganaron como 80% de los votos, siempre, ¿sí? Entre estos dos. Digamos, raras veces un partido ganó la mayoría absoluta, eso solamente pasó una vez con Konrad Adenauer, donde el Partido Cristiano Demócrata ganó 50 y pico por ciento de los votos. Pero normalmente, digamos, estos dos partidos gobernaron en una coalición con otro partido, ¿cierto? Y este partido se llamaba el Partido Liberal. El Partido Liberal. ¿Ok? Este partido era el partido, por ejemplo, de Hans-Dietrich Genscher. Genscher era el ministro de Relaciones Exteriores
en los años 70 y los años 80 hasta el principio de los años 90. ¿Okay? Era un personaje muy importante en la política alemana, ¿cierto? Pero eso era el socio más chiquito del CDU o del SPD, ¿no? Del Partido Cristiano-Demócrata o Partido Socialdemócrata, dependiendo qué partido ganó la mayoría de los votos, y básicamente los liberales trabajaron como, no sé, socio para el socio más poderoso o el partido más poderoso para que este partido haya tenido la mayoría absoluta en el Parlamento. ¿Okay? So, 3 partidos hasta los años 80 en el sistema político de Alemania Federal. En los años 90 apareció un cuarto partido, un cuarto todavía, ¿no? Antes de la caída del muro. Ese es el Partido Verde, o los Verdes, ¿cierto? Los Verdes. Un partido más hacia la izquierda, ¿cierto? A la izquierda, y por ende el Partido Socialdemócrata tenía un socio adicional, ¿cierto?, para gobernar. Eso pasó en los años 90 con el canciller Schröder, Gerhard Schröder, que era canciller entre 98 y 2005. ¿Okay? Él gobernó, el Partido Socialdemócrata estaba en coalición con el Partido Los Verdes. ¿Okay? Pero solamente habían 7 años de esta coalición. Okay. El otro hecho es que simplemente después de la reunificación alemana apareció un quinto partido nuevo, no tan nuevo, pero en el contexto de Alemania, en el sistema Alemania Federal, un partido nuevo, el partido de la izquierda, el partido de los excomunistas de Alemania Oriental. ¿Ok? Este partido, digamos, que era el partido, no sé, único, básicamente, en Alemania Oriental, sobrevivió, ¿cierto?, la reunificación y se instaló en el nuevo parlamento de la Alemania unificada o reunificada como un quinto partido, ¿cierto?, más chiquito, obviamente, no en el mismo nivel de los votos del Partido Socialdemócrata o el Partido Cristiano-Demócrata. Okay. Eso fue el ambiente, digamos, hasta los años 2010, ¿no? Hasta, digamos, el segundo periodo de Angela Merkel como canciller. Angela Merkel, recuerdan, eso fue también otra novedad en la política alemana. Angela Merkel, a partir del año 2005, ¿cierto?, canciller de Alemania, gobernó en coalición con el Partido Socialdemócrata. Por primera vez, una coalición entre los dos partidos grandes de Alemania, ¿ok? Porque no había otra forma de gobernar, ¿sí? Y en este caso, pues Angela Merkel gobernó primero con los socialdemócratas, después cambió para los liberales, y después otra vez con los socialdemócratas, que en Alemania se llamaba la Gran Coalición, ¿cierto? Y así gobernó hasta el 2021, ¿cierto?, cuando se retiró de la política y empezó la canciller Olaf Scholz. Ok, ¿qué pasó, digamos, alrededor de 2010? ¿Cierto? En la segunda periodo del gobierno de Angela Merkel. Había la crisis del euro. ¿Recuerdan la época de la crisis económica en Grecia, claro, en Italia, en Portugal, ¿cierto? Sobre todo en España y Grecia, ¿no? Eran los dos casos como más dramáticos en cuanto a la crisis del euro. Entonces, ahí, ¿cierto?, Angela Merkel propuso, ok, tenemos que rescatar estas economías para salvar la unidad europea, ¿cierto? No salvar el euro en sí, sino salvar, ¿cierto?, la Unión Europea, ¿ok? Eso fue su lema en su momento, ¿ok? Entonces, ella, ¿no?, movilizó ciertos recursos, cierto capital al nivel europeo, pero también al nivel nacional de Alemania para rescatar, se puede discutir si eso fue el nombre correcto, porque realmente la plata que prestaron a Grecia y a España después volvió a Alemania porque tuvieron que pagar a los bancos alemanes que extendieron los créditos en primer lugar. Pero bueno, el punto es, ella movilizó esos recursos. Hizo contra esta política de rescate, ¿cierto?, de los países que estaban en crisis del euro, ¿cierto?, se movilizó un segmento, ¿cierto?, de la sociedad en Alemania. Eran inicialmente profesores de economía del corte neoliberal, ¿no?, del corte keynesianista, del corte neoliberal, que digan, ¿cómo así?
cómo podemos rescatar países que son responsables de su propia miseria. ¿Ok? Eso no nos parece. Alemania no tiene obligación para rescatar esos países para salvar la Unión Europea. ¿Ok? Ellos eran, digamos, si quieren, no sé, economistas nacionales neoliberales, algo así. ¿Ok? Y esos profesores de economía fundaron un nuevo partido en el año 2013. Ese partido se llama Alternativa para Alemania. Alternativa a Alemania no era alternativa, no sé, un sistema político diferente, un partido anti-inmigración o anti-cambio climático, o negando el cambio climático. Claro, Ralph, me parece muy interesante el contexto que nos das, que es en parte lo que hace que salga o emerja, surja, se crea AfD, ¿no? Como ese partido alternativo, que está en un marco de una crisis, que eso también lo pudimos ver, por ejemplo, en Italia con Chico Stella, ¿no? Que también nace en el marco de una crisis, o lo vemos en España también con Pablo Iglesias, es decir, fue un fenómeno, creo que se pudo evidenciar en toda Europa, en Grecia estuvo Siripas, ¿no? Siriza. Exacto, y que fue de un gran impacto. Pero Ralph, ¿cómo fue esa transformación? Porque si bien, digamos, los puntos centrales de AFD era un tema económico, un tema, ¿no? Del rescate, ¿no? ¿Cuándo empieza a transformarse y a incluir otros temas identitarios, unos temas de inmigración, por ejemplo, que empiezan a tener un eco también en toda Europa occidental? ¿Qué pasa? ¿En qué momento fue ese para que se fuera transformando ese discurso y que empezara a tener también adeptos también? Y yo creo que, y te hago otra pregunta que parece importante, y que lo vayamos como introduciendo hacia allí, esa zona de la ex Unión Soviética que estaba en Alemania, porque es allí donde tiene más fuerza, porque en esas regiones que venían, digamos, de un pasado comunista, el Partido Comunista, terminan apoyando y respaldando lo que uno podría decir unas posturas fascistas. Bueno, entonces, en primer lugar, la primera pregunta, la transformación del AfD de un partido eurocrítico, o digamos, contra Euroscéptico, como lo que llaman. euro, a un partido xenofóbico, ¿ok? Un partido anti-inmigración, ¿ok? Populista, digamos, muy en la tradición, ¿no? de otros movimientos de la derecha populista que tenemos en Europa, que mencionaste, Vox en España, ¿cierto? FPÖ, o un partido, no sé, de la libertad en Austria, ¿cierto? El partido de Nigel Farage, ¿no? Que Sí. el propio partido otra vez, ¿no? El de Giorgia Meloni. Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni tiene otra tradición. Giorgia Meloni viene de un partido que existió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Digamos, el partido postfascista en Italia tiene una historia mucho más larga que Claro. estos otros partidos que acabo de mencionar, ¿cierto? Entonces, ok, ¿cómo fue esa transformación? Okay, so estamos en el año 2015, tercer periodo de Angela Merkel como canciller, ¿ok? Y ahí tenemos la ola de inmigración muy fuerte en Europa, digamos, ¿sí? Esta ola de que viene de Afganistán, de Siria, por los conflictos en estos países, ¿ok? Y eso básicamente explotó, ¿sí? En forma muy, no sé, repentina en Alemania o en Europa, porque estas personas llegaron a Italia, a Grecia, ¿cierto? A Hungría, ¿cierto? Y básicamente la idea de Merkel era, ok, tenemos que ofrecerles refugio en nuestro país porque los otros países europeos, no sé, no quieren aceptar a esas personas, ¿cierto? Recuerden, Orbán en ese momento en Hungría no quería dar refugio a estas personas de Afganistán y hasta hoy en día, hasta Afganistán y Siria. Simplemente les dejó pasar, ¿cierto? Hasta el próximo país europeo o miembro de la Unión Europea. Entonces Merkel dijo que en vez de cerrar las fronteras, que no, los países europeos donde llegan los primeros países donde llegan estos refugiados tienen que lidiar con ese problema. Nosotros ahorita vamos a abrir nuestras fronteras o no cerrarlos y esas personas, más de 1 millón de personas, ¿cierto? Dentro de un año, 2015, 2016, llegaron a Alemania. ¿Ok? Y eso fue no sé, el hecho que cambió también el AfD
¿no? Desde su tradición, no sé, eurocrítico, hacia un partido que dice que somos contra la inmigración. Somos contra la inmigración de ese estilo. Sí, Alemania necesita como personal calificado para trabajar en diferentes sectores, pero eso ya no es una inmigración controlada, eso es una inmigración no controlada, eso no queremos. Queremos seleccionar nuestras propias personas que queremos admitir a nuestro país. ¿Ok? Entonces, a raíz de esta decisión de Merkel de dejar abiertas las fronteras o aceptar a estos refugiados, ¿cierto? En Alemania, el AfD empezó con su popularidad. Ellos ingresaron al Parlamento antes, ¿sí? Parlamento, digamos, más bien regionales, ¿cierto? Con esta agenda eurocrítica, pero digamos, decisión de Merkel básicamente ayudó mucho a su popularidad, a sus votos en diferentes parlamentos regionales y al nivel federal también. Ok, esa es la respuesta a la primera pregunta de Manuel. La segunda es que ¿por qué en el este? ¿Sí? Sí, digamos, la popularidad o los votos, digamos, del AfD son más altos, ¿sí? Los votos más altos en los estados federales de la antigua Alemania oriental, ¿cierto? De la antigua Alemania comunista, ¿ok? Y eso tiene varias explicaciones, no una sola explicación. Por ejemplo, tiene que ver con las diferencias que todavía existen entre Alemania Occidental y Alemania Oriental 35 o 34 años después de la reunificación de Alemania en el año 90. Todavía hay mucho sentimiento de las personas de Alemania Oriental que se sienten, no sé, de la antigua Alemania Oriental, ciudadanos de segunda clase. ¿Okay? Ellos piensan que esta transformación que pasó en los últimos 30 y pico años les desfavoreció, ¿no? Los jefes vienen del occidente, las instituciones vienen del occidente, todavía hay diferencias en ingresos, todavía hay diferencias en pensiones de las personas, todavía hay diferencias en patrimonio. Entonces ellos sientan, ¿sí? En el este, que acá ellos han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Entonces buscan una forma de protestar, ¿no? Contra la política establecida, ¿cierto? En Alemania. Eso es, digamos, un sentimiento de, no sé, ya como digo yo, de rechazo a ese tratamiento que recibieron muchos de ellos, ¿ok? Segundo, tiene que ver con la baja popularidad del gobierno actual a nivel federal. El gobierno actual del canciller Scholz es una coalición de 3 partidos: socialdemócrata, liberales y verdes. ¿Okay? Por primera vez en Alemania una coalición de 3 partidos, porque no bastó ganar una mayoría solamente con 2. Tocaba formar una coalición de 3 partidos. Un partido relativamente grande, ¿no? SPD, socialdemócrata, con 2 socios más chiquitos. ¿Ok? Pero este gobierno es altamente impopular en Alemania en este momento. Y, no sé, los niveles de apoyo son pésimos. Peores, imagínense, peores que de Petro en este momento en Colombia. ¿Ok? Entonces, eso tiene diferentes razones. No sé si aquí tenemos tiempo para hablar de eso, pero es otro factor coyuntural que favoreció el AfD. ¿Okay? Y no solamente el AfD, también el partido de la señora Wagenknecht, ¿okay? Más bien de populismo de la izquierda, si quieren. ¿Okay? El tercer elemento tiene que ver con la guerra en Ucrania y Rusia. ¿Okay? Hay un sentimiento en Alemania Oriental que tiene que ver que tenemos que hacer negociaciones con Rusia. ¿Okay? Los partidos, el gobierno actual, pero también el Partido Cristiano Demócrata, está muy a favor de proveer armas a Ucrania para defenderse contra el ataque ruso. En Alemania Oriental existe un sentimiento, ese digamos, pensamiento de, ok, tenemos que apoyar a Ucrania, es más arraigado en la política en Alemania Occidental. Alemania Oriental, por diferentes razones, ¿no? Ese sentimiento de pacifismo, tenemos que hacer negociaciones, ya no podemos sacrificar nuestro bienestar, nuestra economía en función de apoyar a Ucrania en la guerra contra Rusia.
¿cierto? Ese sentimiento es muy arraigado en Alemania Oriental. Claro. ¿Ok? Eso quiere decir, hay varias otras razones, creo yo, ¿cierto? Tienen que ver con percepción de inmigración, ¿cierto? Que realmente es la falta de una cultura de vivir con extranjeros, ¿cierto? Que tenemos en la antigua Alemania Oriental y también explica hasta cierto punto por qué hay más rechazo frente a esta política de las fronteras abiertas. Yo creo que es muy claro, digamos, pues que hay un tránsito, digamos que el tema de migración es un punto muy importante, pero con los otros puntos que tú nos comienzas a comentar del cambio del tema digamos, en Alemania Oriental, uno puede ver, digamos, que hay como un sentimiento en que están más desprotegidos que otros. Entonces, cuando hay beneficios para la migración, eso significa menos beneficios pues para esta población que se ve, como tú lo decías, como menos favorecida en este proceso de la reunificación. Pero también lo podemos ver incluso, o sea, me quedo sonando un poco cuando decías la guerra en Ucrania, porque es lo mismo, o sea, tú estás destinando un poco de recursos económicos y demás por fuera del país cuando acá hay unas necesidades en esta región nuevamente muy marginada o con cierta marginación y eso hace, digamos, que ese sentimiento, sí, ese sentimiento como de rechazo, pues, No sé, de popule, menos apreciación de sí, sí, de los medio jóvenes del ostracismo. occidente, nosotros somos solamente los, no sé, no quiero decir esclavos, obviamente no es cierto, pero somos solamente recibimos órdenes de los jefes que vienen del occidente. Digamos que me parece muy interesante y por eso te preguntaba, porque hace algunos años me leí un libro de una profesora de la Universidad Externado que hizo su doctorado en Alemania y explicaba muy interesante esta división del país y cómo quedó. Y sin duda alguna, yo hace unos meses estuve en Budapest, en Varsovia y en Austria, pero me pareció, estuve en julio y el tema, digamos, casi toda la literatura que pude revisar en algunas librerías en estos países, pues todos hablan como el punto de quiebre en Budapest, principalmente en Hungría, 2015, ¿no? Lo que mencionas de las cuotas de Merkel, ¿no? Sin duda alguna eso fue un punto de quiebre para todos estos países y que creo que eso se añadió a otro que me parece importante y es en la palabra en 2016, post-truth, ¿no? De acuerdo al diccionario Oxford, pues planteaba que la palabra del año fue post-truth, que pasó en elecciones No es en verdad. Estados Unidos con Trump 2016, lo que sucedió en Reino Unido con el Brexit, ¿no es cierto? Y creo que es también otro factor que impulsó bastante fuerte. Ralph, yo tengo una inquietud frente, bueno, tengo varias, pero digamos que dentro del populismo, tú has mencionado, Ralph, que la AfD pues tiene esas características de populismo. Dentro del populismo yo lo puedo identificar que hay cuatro tipos. Un populismo que le promete a la gente un futuro, un mejor futuro, que si votan por ellos, no va a ir a un mejor mundo en la nación, pero también hay populismo al pasado, ¿no? Hacer de Estados Unidos nuevamente grande ese pasado que nuestro origen y nuestra historia es pura, pero también existe el populismo hacia arriba, ¿no? Que es ese populismo contra las castas, muy Milley, ¿no? Contra muy también los euroscépticos, ¿no? Contra el establishment de Bruselas. Pero también existe el populismo hacia abajo, que es esos migrantes, los pobres, los que nos están atacando. Entonces mi primera pregunta es, ese populismo AFD, ¿tú dónde lo puedes identificar? Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, plantean un nuevo país, una nueva sociedad alemana, o ese populismo, ¿cómo se caracteriza? Y mi segunda pregunta, que va muy atada a esta, es, en mayo de este año hubo un escándalo porque unos jóvenes hicieron cantos racistas, ¿no? Y eso generó una conmoción dentro de la política alemana. Eh, y digamos que uno escucha todas estas posturas, algunas veces, algunas las señalan posfascistas. Entonces mi segunda pregunta va, ¿tú encuentras en AfD algo de este partido social nacionalista? Podemos identificar eso como lo hablábamos tal vez con Meloni en Italia, que sí pertenecía a un partido fascista. ¿Podemos darle esa categoría
o crees que todavía faltan algunos elementos? Pueden ser de derecha radical nomás o de ultraderecha, pero no se pueden llegar a catalogar como fascista. Y yo le meto ahí un poquito una cosa. O fue simplemente que la coyuntura este partido terminó absorbiendo elementos que sí habían existido, se habían mantenido durante el tiempo después de la Segunda Guerra Mundial, que siguieran existiendo y que encontraron en este espacio, digamos, un lugar donde desarrollar su política. ¿Sí? Porque también puede ser, o sea, o una suma de varios, no sé. Ok, digamos, en primer lugar, yo creo que es importante distinguir entre votantes del AfD y el partido mismo, ¿ok? Digamos, hay estudios sobre el perfil de los votantes del AfD en esas elecciones últimas que tuvimos hace 10 días. Y sí, hay unos, no sé, 20-25% de estos votantes que claramente tienen un, no sé, perfil o una ideología más nacional-socialista, digamos, en el sentido de la tradición, no, digamos, el holocausto, sino básicamente una combinación entre el socialismo y el nacionalismo, si quieren llamarlo así, como ideología, ¿no? Nacionalsocialismo como ideología, no con las consecuencias que eso trajo entre 33 y 45, que tiene que ver con el holocausto y básicamente con la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Solamente como están influenciados no, ni siquiera con esta parte de la eliminación de una raza o de una etnia, sino piensan que necesitamos combinar, ¿cierto? En cierta forma, socialismo con nacionalismo, ¿ok? Eso, hay un porcentaje que sí, digamos la pregunta de Andrés, ¿cierto? Que siempre existía, digamos, en la población alemana, ¿cierto? De una cierta porcentaje de personas que son afines a ese tipo de ideología. Eso es más grande que antes, ¿ok? Pero básicamente unos 20%, ¿cierto? Que es un número muy alto, pienso yo, ¿cierto? Pero que sí tienen este perfil ideológico. Los otros votantes, ¿no? 80%, 75%, ¿cierto? De los votantes básicamente rechazan, no sé, la política actual en Alemania, en cierta forma, ¿cierto? Algunos quieren protestar, ¿cierto? Sin esperar que el AfD realmente va a gobernar, ¿cierto? Simplemente quieren mostrar su descontento, ¿cierto? Con la política actual a nivel federal, ¿ok? Pero para muchas de estas personas, hoy en día el AfD también tiene competencias en la cuestión de inmigración, ¿cierto? Muchos de esos votantes no son nacionalsocialistas ideológicamente, simplemente no están de acuerdo con el manejo de la política de inmigración en Alemania en este momento, ¿cierto? Entonces, ellos dicen que, ¿cómo es posible que Alemania, ¿cierto?, no puede implementar leyes para frenar esta inmigración ilegal? ¿Por qué no podemos simplemente cambiar régimen de inmigración en Alemania? Como decían otros países, incluso países que tienen un gobierno socialdemócrata. Muchos de estas personas dicen, mira, Dinamarca, un país gobernado por una primera ministra socialdemócrata que logró cambiar su régimen de inmigración. ¿Ok? ¿Por qué no podemos hacer eso en Alemania? ¿No? Ellos preguntan, ¿cierto? Y no ven, o no ven acogido, no ven, digamos, una representación de esta posición en los otros partidos en Alemania en este momento, ¿sí? Y eso no es no sé, ideología de la extrema derecha, pienso yo, es una ideología que, no, perdón, es un sentimiento de rechazo de la política actual en Alemania, No lo hace. sobre todo la parte de inmigración. Ok. Sí, exacto. El otro, digamos, es el partido mismo, ¿no? Son los votantes. El otro es el partido, ¿sí? Podemos clasificar este partido como partido de la extrema derecha, ¿cierto? Eso es algo en Alemania que genera muchas emociones. El partido mismo dice que no, somos un partido de la derecha conservador. Sí, estamos al lado derecha de la CDU, del Partido Cristiano Demócrata, pero no somos un partido de la extrema derecha similar a un partido nacional socialista. No, para nada, ¿cierto? Queremos cambios en la política en Alemania, pero esos cambios están dentro del margen democrático. ¿Ok? Y eso es una discusión, ¿cierto? Este partido no está prohibido.
y va a ser muy difícil prohibir este partido, porque ellos caminan una línea delgada, ¿cierto? Para no generar un riesgo de llevar un caso ante la Corte Constitucional de prohibición como partido. Entonces, yo creo que yo llamaría a este partido de partido extrema derecha, ¿cierto? Porque hay claramente fundamentos, ¿cierto? Que hacen este partido, digamos, xenofóbico, ¿cierto? Que tienen ciertos elementos que comparten con esos otros partidos europeos de la extrema derecha. Si llamamos, digamos, Rassemblement Nacional, Vox, Meloni, partido de la extrema derecha, con más razón vamos a llamar al partido AfD de la extrema derecha. Para mí eso no cabe duda. Pero el partido mismo, ¿cierto? Creo que también como la señora Le Pen, ¿sí? Dice que no somos de la extrema derecha, somos el partido, no sé, conservador, tradicional, ¿sí? Si quieren llamarlo así. El otro es, ¿qué tipo de populismo representa el partido AfD? AfD suena con una Alemania, no sé, antes del año 90. Digamos, una Alemania que es bastante, digamos, donde no hay grandes, digamos, no sé, combinaciones en diferentes culturas, donde vemos una Alemania, digamos, culturalmente homogénea, ¿ok? No hay, no sé, todavía no ha empezado la época de la globalización, todavía no tenemos la época, ¿no? Según su interpretación, la época del wokeness, ¿no? Tenemos que ocuparnos por, digamos, sentimientos y cambio climático, también son muy escépticos que eso realmente existe, es una vaina que ellos dicen que es natural, que va a pasar en todo caso, no importa qué hacemos. Entonces, ellos suenan con esta Alemania como, oh, sí, somos un país poderoso, ¿cierto? Pero a eso queremos volver. En ese sentido es muy trumpista, ¿sí? Digamos, make America again, en este caso, make Germany great again, en el sentido que de volver al pasado donde no tenemos que lidiar con estas identidades, género, de toda esta, ¿cómo se llama? Plataforma del Partido Verde, por ejemplo. Son, digamos, su enemigo, ¿sí? Principal en la política alemana es el Partido de los Verdes, ¿sí? Con esta agenda, derechos humanos, ecología, cambio climático, ¿cierto? Es identidad, digamos, género, ¿cierto? Ese temas son como puntos focales para generar protesta, rechazo, emociones por parte de este partido AfD. Sí, no, yo iba a hacer un comentario y es lo que estamos hablando un poco antes de AfD cuando hablábamos de sus posiciones políticas, o sea, de que sea catalogado de más derecha. Y pues yo simplemente recuerdo, digamos, que uno de sus líderes, que es, ahí si tú me corregías la pronunciación, Bornhöck, que es uno de los líderes pues, que ha sido investigado por consignas, por utilizar gestos o reminiscencias a los nazis. Entonces, eso, digamos, pues, y que es uno de los líderes más carismáticos de este partido, y que creo que es el que lideró las elecciones en Turingia, si tú me corregirás ahí. Correcto. Pues revela un poco esa esencia, ¿no? O sea, confirma el precepto en la categoría de decir, este es un partido de extrema derecha, o sea. No, claro, él es la encarnación de esta parte, digamos, donde dice que este partido es claramente la extrema derecha porque Björn Höcke, se llama Björn Höcke, es el líder del partido del Estado de Turingia que ganó, ¿cierto?, las elecciones con 33% de los votos, aunque no vaya a gobernar. Nadie quiere hacer una coalición con este partido, mucho menos con este líder, ¿ok? Digamos, él es como la encarnación, ¿sí?, de la ala, digamos, más radical, más xenofóbica, ¿cierto? Más de la extrema derecha de todo este partido del AfD. Entonces, él es un personaje, ¿sí?, que es importante a nivel regional, ¿cierto? Y depende si en las próximas elecciones federales, ¿cierto? En septiembre del próximo año, ¿cierto?, él puede llegar a dominar también la política federal, ¿cierto? Eso, lo que usted tiene que entender, o los oyentes, es que el AfD, ¿cierto?, se radicalizó
más en los últimos años hacia, digamos, posiciones más a la extrema derecha. Mientras tanto, partidos como Meloni o de Le Pen, ¿cierto?, se movieron más al centro para que puedan ganar socios dentro de la política tradicional o dentro de los partidos tradicionales. AfD realmente no se movió hacia el centro, se radicalizó aún más, ¿cierto?, de los posibles socios, y por eso para partidos como cristianos-demócratas, digamos, es cada vez, digamos, menos probable que vayan a formar una coalición con ese partido aún más radical. De hecho, ese era el siguiente tema que me gustaría tratar contigo, precisamente esta situación que se presenta, y es la negociación, la formación, digamos, de alianzas, y que hoy, digamos, hay como una medio encrucijada en Turingia, pero que esa también se puede reflejar, puede darse a nivel federal el próximo año, y es que el segundo partido más votado, que es la Unión Demócrata Cristiana, es la segunda fuerza de Turingia. Y tiene que, para hacer gobierno, necesariamente tiene o que aliarse con AfD, o por su parte tiene que aliarse con el partido de Sarah Wagner, que es un partido lo que yo creo es un partido al otro lado, que es un partido de izquierda, que es una decisión del partido de la izquierda, digamos, que ya nos habías explicado de dónde surgió este partido. Entonces, colocan una posición muy fuerte a esta Unión Cristiana, Demócrata Cristiana, hacia dónde tiene que tomar. O sea, me voy con la izquierda, pues que tenemos cosas muy opuestas, o me alío con estos que pueden ser conservadores, pero que tienen este discurso. Y yo te lo explico porque estudiando para esto, pues, y viendo varios videos, muchos de ellos decían, es que el sistema político alemán protege, o sea, soporta, digamos, que estos partidos, porque nunca van a poder lograr, digamos, gobernar, porque esa construcción del sistema de partidos, de tener estos partidos tan fuertes como el demócrata cristiano y el socialdemócrata, pues va a hacer es que todo tienda hacia el centro y no hacia las extremas. Pero puede ser que la realidad, y esto ya es la pregunta, es, ¿cabe la posibilidad de que la Unión Demócrata Cristiana, sobre algunos puntos y demás, pueda generar una alianza, ya sea a nivel, digamos, en este caso, estatal, o si se da una situación parecida a nivel federal el próximo año, termine aliándose con Alternativa por Alemania para poder consolidar un gobierno? ¿Tú cómo lo ves? La respuesta corta es no. No creo que haya chances de el CDU, el Partido Cristiano Demócrata, va a formar una coalición con el AfD, ni a nivel regional, ni a nivel federal el próximo año. ¿Ok? El partido está en una situación muy difícil en este momento, porque el Partido Cristiano Demócrata tiene que se llama una resolución del partido, es que no va a formar coaliciones ni con el AfD ni con el partido de la izquierda. ¿Ok? Entonces tienen estas dos, ¿cómo se llama? Resoluciones, ¿cierto? Vinculantes, ¿cierto? Para sus negociadores, ¿cierto? A nivel regional, que no podemos hacer coaliciones formales para gobernar ni con el partido AfD ni con el partido de la izquierda. ¿Okay? Entonces, y el AfD, o sea, no se mueve en una dirección donde el CDU va a cuestionar esta resolución vinculante de no formar coaliciones. El AfD en este momento, ¿cierto? Realmente, ¿cierto? Ellos saben eso, ¿cierto? Ellos saben eso, que el CDU no puede formar una coalición con ellos, ¿cierto? En Turingia, en este caso, o en Sajonia, que es el otro estado que tuvo acá, elecciones, por su ideología y por sus propuestas completamente fuera, digamos, del margen de maniobra del Partido Cristiano Demócrata. ¿Okay? Entonces, eso, digamos, la respuesta es no, pero el CDU para gobernar, ¿cierto? Gobernar necesita el apoyo de este otro partido, lo cual no hablamos mucho, ¿cierto? Del partido de la señora Wagenknecht, el BSW, ¿sí? Bündnis der Wagenknecht, que tiene su nombre, ¿no? Su nombre, la señora Wagenknecht, es un personaje muy interesante. Y eso es un partido, ¿cierto? Con lo cual, ideológicamente, ¿cierto? Tiene mucho menos en común
que con el AfD de pronto. Aprovechar, digamos que lo mencionaste, cuéntanos así brevemente, 2 minutos, quién es Sarah Wagner, esta persona, y cómo llega al escenario político. Ya, Porque es eso es relevante hoy en Turquía y va a ser relevante el próximo año, ¿no? sí, es un fenómeno, digamos, súper interesante en Alemania en este momento, ¿ok? Vamos a un sexto partido, ¿recuerdan? Hablamos sobre, primero empezamos con 3 partidos, después 4, después 5, sexto partido que ya tenemos en el Parlamento Federal. A pesar de solamente tiene 9 meses de existencia el partido. Eso, sí, Sarah Wagenknecht era por muchos años, ¿cierto? Un miembro importante, ¿cierto? Sin tener funciones muy altas, ¿cierto? En el partido de la izquierda. Ella originalmente está en Alemania Oriental, tal como Angela Merkel, pero no tiene mucho más en común más de eso. Sarah Wagenknecht, digamos, inicialmente empezó como una comunista no sé, de pura cepa. ¿Ok? Ellos básicamente en los años 90, cuando tenía 20, 25 años, ¿cierto? Era la representante de la ala comunista dentro del partido de la izquierda. ¿Ok? Digamos, el radicalismo completo, ¿cierto? Ellos se transformó muy, muy significativamente en los últimos años, ¿cierto? En una persona que combina elementos de la izquierda en la política social con propuestas de la derecha en términos de inmigración, ¿ok? O la agenda anti-verdes, anti-woke, lenguaje de género, ese tipo de cosas. Entonces ella combina, ella encontró un nicho donde hay un vacío en la política alemana. Combinar, ¿cierto? Políticas de la izquierda, ¿cierto? Para ayudar a los pobres, programas sociales, ¿sí? Con una agenda anti-inmigración, ¿ok? Es un nicho, ¿no? No existía un partido que combina esas dos posiciones en la política alemana. Ahorita existe y tiene su propio nombre porque ella es un líder carismática y no se sabe muy bien quiénes son los otros miembros de este partido, honestamente, ¿cierto? Ella misma, ¿no? Selecciona a los miembros de este partido, ¿cierto? Y ellos ganaron este partido, ¿cierto? Se presentó también a las elecciones europeas en junio por primera vez y ya ganó un porcentaje significativo a nivel nacional y ahorita en Turingia ganaron 15% o 16%, ¿no? Digamos, de los votos. Y eso básicamente se vuelve un socio necesario para el cristiano demócrata para gobernar en estos 2 estados federales, Turingia y Sajonia, porque el CDU claramente no va a gobernar con el AfD. Eso no va a pasar. Entonces, el CDU tiene que, digamos, hacer un acuerdo a nivel regional, ¿cierto?, con este partido de la señora Sarah Wagenknecht, que va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Porque realmente en común, pues realmente no tienen mucho en términos programáticos. Queda claro que AfD pues no va a tener ese relacionamiento con el CDU, con los otros, puede coquetear con otros, ¿cierto? Es decir, seguirá con su agenda propia en la consolidación tal vez en estos estados, de seguro se buscará en esa zona expandirse, pero Ralph, ¿tú cómo ves este crecimiento de AfD con la articulación de otras derechas en Europa? Porque no hay que olvidar que en julio, para todos los que nos están escuchando, viendo, en julio hubo las elecciones del Parlamento Europeo y en el cual también tuvo un golpe interesante, digamos que logró un porcentaje interesante que antes no se había visto los partidos de extrema derecha en Europa. Entonces, ¿cómo ves tú esa articulación? ¿Existen agendas, puntos de encuentro entre AfD y estos partidos de extrema derecha en el Parlamento Europeo o con otros partidos de extrema derecha, como ya lo hemos mencionado, en Alemania, en Italia o en España? Yo creo que es interesante que, por ejemplo, el partido de la señora Le Pen, el Rassemblement Nacional, ellos dijeron que, la AfD para nosotros es muy radical. No queremos formar una misma grupo dentro del Parlamento Europeo con este partido.
Eso, ojo, ¿no? Es el partido de la señora Le Pen que dice que no, los de AfD son los radicales extremistas de la derecha, ¿ok? Nosotros somos del centro, ¿ok? Centro derecha, ¿ok? Entonces, en este lado, digamos, en los dos grandes países europeos, ¿cierto? Las extremas derechas, si quieres, no están pensando igual, ¿ok? Ya hay una división entre estos dos, ¿ok? Yo creo que yo veo AfD tiene aliados, ¿cierto? En otras fracciones del Parlamento Europeo, aún más a la derecha del Rassemblement. Entonces, eso, ¿no? Claramente son partidos como Vox en España, ¿cierto? Va a ser el partido de Nigel Farage, Nigel Farage ya no es en el Parlamento Europeo, perdón, casi se me olvidó, pero partidos como en el este de Europa, ¿cierto? Partidos de la extrema derecha en el este de Europa, ¿no? Piensan solamente en el partido de Orbán, ¿ok? Por ejemplo, o el partido de la derecha en Polonia, en Grecia, ¿cierto? Donde hay estos partidos más chiquitos, sí, que en comparación con la AfD, pero AfD va a tener aliados en el Parlamento Europeo, o ya tiene aliados, pero no los aliados grandes del partido de Meloni o del partido de Le Pen, sino básicamente va a vamos, trabajar con otros partidos de la extrema derecha que son más chiquitos, ¿no? Donde el AfD va a ser el partido más importante. Claro, y que es interesante porque la mirada es hacia el este, que también si lo miramos en perspectiva de esa Europa también existen divisiones, ¿no? Muchos países de Europa del Este, los Visegrad, ¿no? Todos estos países que ingresaron del Este, pues que no se sienten de esa Europa, lo llaman occidental, ¿no? Entonces también es interesante cómo pueden crear puentes entre ellos y tener agendas comunes también, y coincido con Ralph que lo decías de Orbán, por ejemplo, que tiene una agenda política muy marcada y que además tiene mucho seguidor, y no solamente en Europa. En Colombia también no hay que olvidar que la senadora Cabal se reunió y digamos que ha tenido estos lazos con Vox, con el señor Orbán. Entonces creo que es bastante interesante hacerle ese seguimiento. Pues Andrés, no sé si tiene alguna otra inquietud más. Yo simplemente iba a decir como que todo pinta, y me da Ralph que piensa, que para las elecciones del próximo año volveremos a ver una coalición entre la Unión Demócrata Cristiana y los socialdemócratas para poder gobernar o ajustar, digamos, un gobierno de coalición después de este experimento con Olaf Scholz. Sí, Y que de alguna forma como para alejar un poco estas dos nuevas fuerzas políticas que se están fortaleciendo en el marco electoral alemán. sí, esa es una opción, digamos, bastante hablada, digamos, de, ok, tenemos que hacer un refrito ¿no? de la coalición de Angela Merkel entre CDU con un canciller del cristiano-demócrata con un socio más chiquito, el socialdemócrata. Entonces, sí, esa es una opción. No estoy seguro si eso vaya a, no sé, reducir los votos para la AfD, ¿ok? Porque AfD digamos, el problema es que los problemas que tiene Alemania en este momento, ¿no? Digamos que tiene que ver con, sobre todo, la inmigración y que tiene que ver con el cambio climático, ¿cierto? O el manejo del cambio climático. Esos temas, ¿cierto? Necesitan soluciones y realmente la coalición actual no ha enfrentado muy bien esos problemas, ¿cierto? El problema, digamos, no importa, honestamente, cómo está compuesto la coalición el próximo año. Importante es que esos, digamos, temas que ocupa la gente, que realmente no ven soluciones ofrecidos por el gobierno actual, ¿cierto? Requieren una solución. Y esas soluciones se necesita dar en algún momento. Si no, esas soluciones aparecen, ¿cierto? El partido del AfD y también el partido de la señora Wagenknecht solamente van a crecer en popularidad. Claro. Bueno, Ralph, yo creo que ha sido una conversación muy rica en conocimientos, en la manera pedagógica como nos has explicado, pues el sistema electoral alemán, el partido AfD, todo ese entrejuego y el tablero del ajedrez político alemán que muchas veces desconocemos, que admiramos, que nos gustaría
que muchas personas de hecho buscan en Alemania ir a estudiar y buscar oportunidades, pero que en muchas ocasiones no se entiende ni se menciona lo que es la política allí. Entonces, Ralph, agradecerte por aceptar nuevamente nuestra invitación, por compartir tus amplios conocimientos con todos nuestros seguidores de Aldea Mundial y bueno, siempre bienvenido a Aldea Mundial. Sí, pero con mucho gusto. Claro, muchas gracias. Y pues nada, acabamos de acabar un programa. Espero que los personas que nos escuchas hayan aprendido un poco más de cómo funciona el sistema político alemán y cómo está en este momento. Y en 15 días nos vemos en un nuevo programa de Aldea Mundial Podcast. Muchas gracias. Chao, chao. No olviden de seguirnos, compartir.